Tengo acá un material que me indica que hay 47 abogados con título dudoso trabajando en la Corte. No estoy entendiendo muy bien cómo pudieron ingresar estos funcionarios. Mira, yo no tengo información, Enrique. Lo que manifestó el ministro Ramírez Candia es que hay 47 personas, abogados, abogadas, colegas, egresados de una universidad que para él no genera confianza. Entonces considero que habría que mirar esos títulos. Pero yo, desde mi perspectiva, no se puede decir que sean títulos dudosos. En todo caso, la duda que expresó el ministro tiene que ver porque, según él, sin dar nombre, se trata de títulos de una universidad que hoy está inmersa en esta polémica que es de público conocimiento. Víctor, yo entiendo tu cautela, pero permíteme, estamos hablando de títulos de la Universidad Sudamericana. Él nos citó la universidad, no quiero ser irresponsable porque esa fue una sesión pública, fue en la sesión de ayer, querido Enrique, y como él nos citó a la universidad, yo menos puedo hacer porque no fui el que planteó la preocupación. Correcto, pero Víctor, te voy a plantear el tema según lo entiendo yo desde la opinión pública y te pido mil disculpas, pero me parece que ocurre que en el Ministerio Público se tomó un examen hace pocos días de personas con título de abogado que estaban trabajando en el Ministerio Público. Estamos hablando de 600, me lo explicaban, 668 personas. Ahora, de esas 68 personas, 635 pudieron ir a un examen requerido para recategorizaciones y, Víctor, se aplazó el 75%, tanto que tuvieron que bajar la exigencia a 70% para que pudieran mantener, digamos, posibilidades estas personas. La cuestión me llevó a mí ese día del escándalo a la siguiente cuestión. ¿Cómo puede ser que personas con título de abogado se aplacen en un examen sobre la Constitución Nacional, el Código Penal, el Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público? Quiere decir que los títulos no están proyectando el nivel de conocimiento de estas personas y por tanto estos títulos son de calidad dudosa, por ser elegante. Y cuando leí lo de Ramírez Candia, lo primero que pensé es, bueno, estamos acá en la Corte en el mismo tema. A ver, Enrique, gracias por la pregunta. En primer lugar, la cuestión de los exámenes tiene muchas aristas. Uno puede aplazar, o sea, el hecho de que uno tenga título de abogado no quiere decir que nunca se va a aplazar el examen de todo derecho. Además, si vos me das para preparar un examen para que se aplace el 90% de abogados que rinden el examen, puedo preparar tranquilamente el instrumento de evaluación, por ejemplo, tomando paradigmas distintos, teorías que nunca desarrollaron en sus clases y a partir de esos paradigmas, de esas teorías, planteo las preguntas y los indicadores. Entonces, este es un problema que tiene que ver con la calidad de la formación de nuestros profesionales. No pasa por la falsedad o no de los títulos. Es por eso que nosotros en la próxima sesión vamos a remitir al Parlamento, o sea, utilizando el instrumento de la iniciativa legislativa de la Corte Suprema de Justicia, un proyecto de modificación del Código de Organización Judicial, Enrique, para que a partir del próximo año, que es que este año el Congreso aprueba la modificación, la Corte Suprema de Justicia, en coordinación con las entidades académicas, como puede ser el TOMES, la ANEA, tome exámenes de competencia a los abogados y abogadas egresados y egresadas en principio de carreras no acreditadas antes de otorgárseles la matrícula para el ejercicio de una profesión. Yo presenté un proyecto en la Corte, en principio pensábamos hacer por acordada, pero como es un tema tan complejo, entonces decidimos trabajar con el Parlamento y pedir al Parlamento que nos dé el instrumento legal
Una vez notificado y que el Parlamento nos autorice, la Corte se va a encargar de la elaboración de los instrumentos para los exámenes de competencia. ¿Por qué esto es importante, Enrique? Porque eso nos va a permitir que desde la Corte Suprema de Justicia, en coordinación con las entidades académicas, establezcamos lo que algunos denominan saberes mínimos que deben tener los abogados, ciertos estándares mínimos, ciertos conocimientos mínimos o básicos que deben tener los abogados y las abogadas para ejercer la profesión. Hoy no tenemos estos estándares, entonces de repente tenemos programas de estudio absolutamente desactualizados en algunas facultades de Derecho, en otras los programas están un poquito más actualizados, pero no hay una estandarización de los conocimientos mínimos necesarios para que uno pueda ejercer la profesión. Para lograr eso necesitamos que el Parlamento modifique el Código de Organización Judicial y, repito, a partir del próximo año podemos realizar estos exámenes de competencia que en Alemania, por ejemplo, se llaman exámenes de Estado. Víctor, a ver, yo entiendo perfectamente lo que acabas de señalar con respecto a cómo se pueden tomar los exámenes. No voy a discutir eso porque estoy totalmente de acuerdo contigo. También entiendo el punto que estás señalando, pero sobre ese último punto que acabas de señalar, permíteme plantearte una duda, una objeción, ¿verdad? Víctor, yo creo que efectivamente hay una cantidad de conocimientos que te da una carrera universitaria que no necesariamente son de uso común, por llamar de alguna manera. Pero que vos te aplaces, atendé un poco bien, Víctor, la posición en que me encuentro, que vos te aplaces en la Constitución del Paraguay con un título de abogado, perdóname, no es aceptable. Y creo que no tiene nada que ver con la manera en que se tomó el examen. Depende, Enrique. Yo te puedo, por ejemplo, esto van a entender los abogados, le puedo plantear a los alumnos que me expliquen, o sea, que me digan si la Constitución de Paraguay admite, por ejemplo, la teoría de la ponderación, que es una teoría desarrollada por Robert Alex, un alemán. Víctor. Y un poco por... Víctor, te interrumpo un ratito. Pregúntame a mí, yo te contesto esa pregunta ahora. Y no tengo título. O sea... Y bueno, a esto quiero llegar. Yo puedo considerar que sí, pero el alumno puede decir, bueno, pero nunca desarrolló esto en su carrera de grado y puede decir que no. Y me fundamenta, pero yo puedo no estar de acuerdo y le digo, bueno, no está bien tu respuesta, y lo aplasto. Entonces, en los exámenes lo que tenemos que definir muy claramente, y precisamente, son estos estándares, son estos indicadores. Tiene que ser objetivo, el alumno antes tiene que saber sobre qué lo vas a evaluar. Y el alumno tuvo que haber desarrollado antes estos temas sobre los cuales los está desarrollando. Si el alumno, por ejemplo, nunca desarrolló teoría del derecho en su carrera, y obviamente podrás hacer una pregunta sobre teoría del derecho y se va a aplastar, pero ahí la culpa no es del alumno, sino de la institución de educación superior que tiene un programa de estudio claramente atrasado. Correcto, comprendo perfectamente el problema que estás planteando. Mi punto nomás, Víctor, es, a ver, para ingresar a determinadas funciones en el Estado paraguayo, Ministerio Público, Corte Suprema, etcétera, se supone que la persona tiene que lograr obtener el reconocimiento de su aptitud y de sus méritos. A ver, esto es lo que se llama el concurso de méritos y aptitudes. En consecuencia, si estas personas están trabajando ya en la Corte o en el Ministerio Público, para el ejemplo que te di, se supone que estas cuestiones que vos estás planteando ya debieron ser solventadas y no lo fueron. Ese es el problema. Tener razón, Enrique, pero vamos a modular un poco el razonamiento. En primer lugar, hay que ver cuándo ingresaron. Y aquí, por ejemplo, el CONES claramente tiene señalado los plazos dentro de los cuales las universidades deben ir actualizando sus programas. Lo que ocurre muchas veces es que los colegas egresan como abogados, consiguen un lugar, una responsabilidad pública y nunca más leyeron ni WhatsApp y quedaron absolutamente desactualizados. Eso, por ejemplo, no es imputable, por ejemplo, a la facultad, porque uno permanentemente tiene que estar actualizándose. Eso por un lado. Por otro lado,
también puede haber un problema de los programas de estudio. Esa sí es responsabilidad de la facultad o de la universidad. Entonces, la cuestión es bastante compleja y por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de dar responsabilidades. Ahora, no neguemos para nada. Nosotros tenemos graves problemas en cuanto a la calidad de la educación superior en general en Paraguay. En eso estamos absolutamente de acuerdo, pero no carguemos la tinta solamente sobre los egresados. En todo caso, ellos terminan siendo víctimas del sistema. O sea, Víctor, a ver, yo comparto contigo el tema de la visión que estás exponiendo de la educación superior. Comparto también contigo los elementos que hay que tener en consideración al hacer un juicio de valor sobre el punto. Pero para mí el problema es más, perdóname, pero es más básico. El problema es simple. Señor Enrique Vargas Peña, ¿usted está trabajando en la Corte Suprema? Sí, estoy trabajando en la Corte Suprema. ¿Por qué? Y porque tengo este título de abogado. Muy bien. Contésteme, por favor, ¿de qué se trata el artículo 3 de la Constitución? No di esto en la facultad. Señor, su título es trucho. Y su ahí, Enrique, espera, no es que sea trucho el título. O sea, tu formación es pésima, que es otra cosa. El título puede reunir todas las formalidades, esto reúne las formalidades. Te voy a dar un ejemplo nomás, es medio Alester porque es autorreferencial. Si yo te pregunto a vos, Enrique, la Constitución de Paraguay permite hoy permite que a un interno en Tacumbú se le obligue a trabajar si se niega a trabajar. Yo tengo entendido que no se le obliga en la Constitución a trabajar. Claro que no. Bueno, en el examen que a mí me tomaron para hacer un corte apareció otra pregunta. Yo le dije que no y me dijeron que la respuesta era incorrecta.